Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Lucas. Soy el profe de Administración Pública, Capacidades y Relaciones Laborales. En esta clase, la idea es trabajar sobre el texto que está en el aula virtual de Yuval Harari, que se llama La leyenda de Peugeot. Ese libro pertenece al libro Sapiens de Yuval Harari, de este historiador contemporáneo. Y la idea es trabajar sobre su concepto de teoría de la ficción, que lo que intenta hacer es explicar eh, cómo hemos desarrollado los seres humanos la capacidad de cooperar en masa y cómo eso nos ha hecho diferentes al resto de los seres vivientes, ¿no? Dentro del planeta. Ahora, ustedes se preguntarán por qué vamos a ver esto en esta materia y en esta instancia de la materia. A mí me parece importante porque durante todo el recorrido del cuatrimestre vamos a estar analizando muchas organizaciones, muchas formas de organización, muchas instituciones que técnicamente son creaciones imaginarias en las que todos creemos, que no significa que sean mentira, existen realmente, pero no existen materialmente. Y existen porque todos creemos que existen, que son estas ficciones comunes y compartidas. Entonces, por eso me parece importante, previo a ver qué es el Estado, previo a ver qué es una sociedad anónima, previo a ver qué es una cooperativa, previo a ver cualquier tipo de organización de la administración pública y cómo funciona, comprender cuál es la base ontológica de, de estas instituciones, ¿no? Y comprender también el porqué de su existencia, el porqué de su funcionamiento. Al comienzo del texto eh, van a observar que Yuval Harari hace un recorrido y una diferenciación. Primero un recorrido por la historia del ser humano, ¿no? Cómo hemos llegado a ser primos muy parecidos de los simios y hoy controlar y cambiar casi la estructura material de todo el planeta Tierra. Y cómo hemos llegado a ser como esa tropilla de monos que analiza en su momento a ser esta masa muy, muy, muy compleja de casi 8.000 millones de personas. Eh, y ahí es donde Yuval Harari entiende que a lo largo de todo ese recorrido el ser humano ha contado con estos mitos, estas ficciones, estas creaciones eh, colectivas de la imaginación en las que todos creemos y que de alguna forma permite que nos organicemos de manera estable y que nuestro desarrollo organizacional sea mucho más estable. Vamos a ver entonces que lo primero que encuentra Yuval Harari al comparar esa primera organización del ser humano y compararla con la organización de otros eh, seres de la naturaleza, es que entiende que hay un límite dentro de la naturaleza en las cantidades, el caudal de individuos que se organizan. Observa que en otros mamíferos muy parecidos a nosotros en esa época, eh, del primer Homo sapiens, del primer ser humano, de las primeras especies de ser humano que habitamos sobre la Tierra, eh, nos organizábamos en pequeñas tribus, en pequeñas tropillas como los monos, o en pequeñas manadas. Y eso lo caracteriza a Yuval Harari como una cooperación flexible pero íntima. Y que en algún momento logramos tener este tipo de organización que es flexible pero es en masa, cosa que no puede hacer
ningún otro animal eh, sobre la Tierra, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son estas ficciones de las que estoy hablando? Y o cuáles son algunos ejemplos de estas ficciones. Y me gustaría que analicemos también juntos cuáles son sus propósitos, ¿no? Y también que lo analicemos en términos de cuándo empiezan a emerger, que tiene mucho que ver el nacimiento de estas ficciones compartidas con un determinado momento de la historia y la evolución del ser humano. Entonces podemos ver que existen las religiones, que también podemos, no necesariamente son las religiones que conocemos hoy institucionalizadas, sino que pueden ser solamente la idea de creer en algo. Cuando vamos a sociedades más antiguas podemos observar que siempre existía algún tipo de explicación para lo que no resulta explicable, pero también algún tipo de Dios, de ente, que cohesiona a, a todo ese grupo humano, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, tenemos religiones, esas religiones van a permitir que yo y otra persona que está al otro lado del mundo, que nos consideremos, no sé, musulmanes, compartamos algo y tengamos una cierta identidad en común. Entonces esa ficción hace que yo de alguna forma me sienta emparentado o partícipe de un grupo social. Después podemos analizar eh, ficciones compartidas un poco más modernas, ¿no? Por ejemplo, los sistemas económicos, los sistemas de leyes o los sistemas de gobierno, las naciones y las fronteras que materialmente no existen, pero en algún determinado momento de la historia, en diferentes territorios, hemos ficcionado y hemos trazado líneas que indican hasta acá llega el Estado-Nación de la Argentina, por ejemplo. Hasta acá llega el Estado-Nación de Brasil, por ejemplo. Eh, Son fronteras que específicamente no existen, pero que nosotros las tenemos incorporadas y que a partir de ello surgen un montón de requisitos eh, y surgen un montón de comportamientos que de alguna forma mm, nos cohesionan o estabilizan esa forma de vivir en sociedad con tanta gente, ¿no? Porque lo contrario a esta masividad es poder tener una organización más íntima, donde todos nos conocemos eh, y nos respetamos porque nos conocemos, porque existe un vínculo, pero cuando no existe la posibilidad material de tener un vínculo con los 50 millones de argentinos que somos, necesitamos ficciones que hagan que todos nos sintamos parte de un ente un poco mayor. Entonces, para terminar con los ejemplos de ficciones, vamos a ver cómo el Estado es una ficción en sí misma a la que le atribuimos eh, en la lógica del Estado y el sistema de gobierno que tenemos nosotros, la soberanía del pueblo recae sobre el Estado eh, y esa soberanía después se distribuye en un sistema de gobierno eh, con distribución de poderes, con la participación democrática, eh, reglamentado por normas que surgen de ese mismo sistema de gobierno y que todos vamos respetando, ¿no? Nos damos un ente ficticio arriba nuestro eh, que de alguna forma, aunque existan distribuciones del territorio y diferentes competencias, de alguna forma le damos la posibilidad de ser el regulador de estas 50 millones de personas. Ontológicamente la soberanía es nuestra, recae sobre el pueblo, pero nosotros se la damos a determinadas instituciones que van a estar eh, regulando, interviniendo o ejerciendo ese poder que se le da mediante funcionarios públicos, que no son la institución en sí misma, que son la representación de esa institución, y más o menos ahí vamos construyendo el mundo y imponiéndonos las normas que hoy conocemos. De otra forma, sería muy difícil pensar cómo 50 millones de personas
podríamos tener otro tipo de organización si no derivamos eh, esta cohesión colectiva en un ente más ficticio que permita de alguna forma ejercer este control social y ejercer estas funciones que delegamos sobre el Estado.